Del knockout, Santo Domingo, República Dominicana, el Chavo del 7, Braulio Rodríguez. Un peleador presumido, hablador, prepotente, fanfarrón, prometió acabar con su rival, lo insultó durante días antes de la pelea y lo agredió físicamente antes del combate. Braulio Rodríguez, también conocido como El Chavo, se creía capaz de acabar con la carrera de una de las jóvenes promesas más grandes en el boxeo actual, pero al final sería él quien recibiría una lección de humildad. Al Chavo Rodríguez le parecía una falta de respeto que todo el mundo pensara que un jovencito de apenas 20 años, es decir, 10 años menor que él, le fuese a pasar por encima. Y por esto se le hizo fácil a Rodríguez el comenzar a hablar de más. Braulio Rodríguez hizo un par de fuertes declaraciones. Por ejemplo, voy a romperle la cabeza a ese niño. Le mostraré qué significa pelear en contra de un hombre que no le tiene miedo. Pero además de estas declaraciones, Rodríguez decidió hacer una cosa más para hacer enojar a García. El día del pesaje, a la hora de estar frente a frente a ambos boxeadores, Braulio decidió empujar a García en pleno escenario. Una falta de respeto bastante grave y acto que calentó los ánimos de García, quien intentó regresarle el favor. Lo peor es que por haber aventado a García, Braulio terminó por también empujar a una de las edecanes presentes en el evento. Es decir, que una persona que nada tenía que ver con el enfrentamiento entre estos dos terminó ligeramente afectada por la actitud arrogante y llamativa de Rodríguez. Right here at the Garden, the world's most famous arena, New York City. García prometió castigar a Rodríguez por sus declaraciones, por haberlo empujado y por lastimar a la edecán. Y la pelea comenzó, y ambos salieron a encontrarse justo en el medio del ring. García era el más propositivo, tirando más golpes que su rival. Sin embargo, el primer round estaba pasando sin demasiada emoción. Parecía que ambos estaban tomando los primeros minutos como un round de estudio y nada más. Pero con menos de un minuto restante en el primer asalto, Ryan García logró conectar un buen gancho a la cabeza de Rodríguez, y el peleador dominicano se fue al suelo. Garcia in the black trunks, Rodríguez in the purple and white. Again, he will hold that left hand out there, and it's bothersome to many opponents. Most people don't do that conventionally. Garcia goes nicely to the body. Garcia 13 knockouts in his 16 fights. When I spoke to Jesse Vargas, top 10 welterweights in the world before the fight this year, for one of the announcing teams. Good hook, and Rodríguez goes down. That fast. Wow, that was a perfect shot. Left hook. It's over. Lipton with the count. Did he make it? Lipton's going to make him step forward. Rodríguez, has he done enough? Yes, he has. 30 seconds left in survival mode immediately. A hard jab already, and Rodríguez is rocked. Right hand by Garcia. Trying to survive. Rodríguez is badly hurt, obviously. He has my props too. He got up from there. I thought it was over. Braulio Rodríguez logró levantarse y sobrevivir al primer asalto. Para el segundo round, el dominicano salió con ganas de demostrar que él se sentía en control del combate. Primero comenzó a quejarse de que García le estaba conectando golpes en la nuca, golpes que no son permitidos, pero el referí no hizo caso, ya que no era verdad. Luego Braulio comenzó a fanfarronear, a hacer gestos con sus brazos y a bailar al estilo de Mohamed Ali. Lo que sí es cierto es que Braulio salió un poco más agresivo para ese segundo round, lo que mantuvo a García un poco más calmado, y debido a esto, el dominicano se las arregló para salir sin problema alguno de ese segundo asalto. En el tercer round, el dominicano comenzó a tirar golpes por debajo del cinturón de García, es decir, golpes ilegales, y por ende el referí le quitó un punto en las tarjetas. Los siguientes rounds vimos más de lo mismo, a un Braulio Rodríguez siendo prepotente, fanfarroneando y tirando golpes de poder que no lastimaban a García, pero que lo mantenían apaciguado. García parecía estar esperando el momento perfecto para lanzarse con todo en contra de Rodríguez, y por fin ese momento llegó. Rodríguez atacó a García al comienzo del quinto asalto, y trató de lastimarlo. García se alejó de él, soltó sus manos y lo derribó con el gancho de izquierda que puso fin a la pelea. Garcia is walking him down. He's going, yeah, this is what I expected. Rodríguez trying to weather the storm. He is smiling through the onslaught. You get the feeling of he's smiling on his back. Garcia would love to end this nonsense.
what Rodriguez wants him to get him upset. Yeah. Look, I don't blame him for that. I call it nonsense. I do not blame Rodriguez for doing what he has to do to survive. Hey, he's the only one in there, and it's only him. I love those shots to the body. Good hard hook again. Because he can fight anybody at any time. Hard right hand. Wow. How did he weather that? Another one. And a hook. And down he goes. This is over. Ron Lipton got to 10. You're supposed to count, and he did. That was sensational. 44 wins, 5 losses, 23 wins by way of knockout. He's the defending WBC super lightweight champion, known as the Mexican Assassin, Roger Black Mamba Mayweather. Campeón mundial en 2 categorías de peso, habiendo mantenido los títulos de la AMB en superpluma y la CMB en superligero. Era conocido por su velocidad, su técnica de movimiento y su habilidad para contrarrestar los golpes. Durante su carrera obtuvo un récord de 59 victorias, 35 de ellas por la vía del knockout. Era conocido por su intenso entrenamiento y su habilidad para adaptarse a diferentes estilos de pelea. También era conocido por su espíritu de lucha feroz, lo que le ayudó a ganar muchos de sus combates más difíciles. Roger Mayweather, también conocido por su apodo, la Mamba Negra, era un rival peligroso para cualquier campeón mundial, cualquier prospecto, cualquier estrella. Sin embargo, hubo ocasiones en las que el peleador estadounidense pecó de presumido y sus acciones le terminaron saliendo muy caro. En 1985, la Mamba Negra sufrió una grandísima derrota a manos de la leyenda mexicana Julio César Chávez. En esa ocasión, Chávez logró noquear a Mayweather en apenas el segundo round del combate. Uno pensaría que después de perder de manera tan contundente, Mayweather mostraría un poco más de humildad, pero tristemente no fue así. Desde esa derrota, Roger Mayweather comenzó a amasar victoria tras victoria, hasta que por fin logró que le dieran la oportunidad de volverse a enfrentar al César del boxeo. Esta vez, la pelea tomaría lugar en la división de peso superligero, peso donde Mayweather se había coronado campeón mundial. Es decir, que a pesar de que Chávez ya había vencido a Mayweather en una ocasión, para este segundo combate el mexicano sería el retador. Chávez tendría que subir de peso para poder pelear, mientras que el estadounidense sería el campeón a vencer en su peso natural. Entre el primer combate y el segundo, Mayweather había conseguido 8 victorias a su nombre. 6 de esas victorias se habían sido en contra de peleadores mexicanos. Poco a poco el público comenzaba a llamar a Mayweather el destructor de mexicanos. Con esa nueva fama, sus recientes victorias, siendo campeón del mundo otra vez, y además peleando en una división de peso donde él tenía más experiencia y más ventaja física, Roger Mayweather se sentía capaz de vengar esa tan humillante derrota de años atrás. Tan confiado se sentía que le dio por payasear durante el combate. La pelea comenzó el 18 de marzo de 1989 en el Hotel Hilton de Las Vegas, Nevada. En el primer round del combate, Mayweather tomó su distancia. De esta forma, trató de evitar que se repitiera la misma historia que en la pelea anterior. La estrategia era caminar, lanzar jabs y posteriormente combinaciones. Esto le funcionó durante los primeros 2 episodios. In their first fight, the boxer Usually Mayweather has thrown by far more punches, but it is Chávez. than he did in the first fight. But it is Chávez who has been the aggressor, and he shortens the Issues in this fight, Jim, is whether Julio César Chávez estaba claramente incómodo, por lo que para el tercer round subió la intensidad. Sin embargo, ninguno de los dos cedió. En el final del cuarto asalto, el estadounidense conectó 2 derechazos y continuó con una ráfaga de golpes. Y al escuchar la campana que finalizaba el asalto, Roger Mayweather sabía que iba arriba en las tarjetas. Y efectivamente tenía razón. La Mamba Negra estaba ganando claramente el combate. and right hand from Chávez. Mayweather clowning just a little bit, trying to leap in with lefts and rights like that. Again warned Mayweather, this time for holding behind the head. And they're yelling at each other. Mayweather just missed it earlier, Jim, when two champions meet. Pero la velocidad de Mayweather disminuyó a partir del quinto episodio. Roger abrazaba a su rival cada que intentaba atacar, y los espectadores comenzaron a abuchear. Y a partir del sexto asalto, Chávez empezó a dominar, provocando daño al rostro de su adversario. Now from the Black Mamba again. In
the early part of round 2 of their first bout. Didn't stop. Leads you to believe. More sprightly. Now Chavez lands a left and a right. Very close to hitting on the break, but he got away with it. Spends a lot of energy because he's always moving forward. Mayweather landed a right, but not as stinging as the one. El estadounidense pareció mostrarse cansado en el séptimo asalto, mientras que el mexicano no paraba de lanzar combinaciones. No obstante, esos golpes del mexicano siempre se encontraban con la gran defensa del campeón. Pero a pesar de que el dominio de Mayweather comenzaba a caer y el de Chávez a surgir, en el octavo round del combate vimos a un Roger Mayweather tan confiado que se le dio por hacer el Ali Shuffle, el famoso baile de Muhammad Ali, un baile para demostrar que no estaba cansado, que se sentía bien, que se sentía ganador, un baile para fanfarronear e intentar molestar a su rival. Keeps coming. Coming from a mouse underneath the left eye, and he begins to try to measure the right. Cut is under the eye, Jim. I don't think it's in where the seems to say, damn, you take a punch. Mayweather sentía que ya había hecho lo suficiente en los primeros rounds del combate y por eso se sentía tan confiado. Y aunque es verdad que él fue quien dominó la pelea al inicio, Julio César Chávez estaba haciendo un gran trabajo dándole vuelta a las cosas. Y fue así que llegamos al round número 10, con los aficionados aplaudiendo por el espectáculo. Roger Mayweather procuraba alejarse de Chávez, estrategia la cual le había funcionado a lo largo del combate. Pero después de 10 rounds, Mayweather ya estaba muy cansado de recibir tanto castigo. Roger estaba muy inflamado del rostro, tenía los ojos casi cerrados por completo. El campeón llegó a su esquina y le dijo a su equipo que no podía más. Roger Mayweather se rindió sentado en su esquina, no quiso salir a pelear en el 11º round. Y de esa manera, Julio César Chávez hizo historia y se coronó campeón del mundo en una tercera división. 4 punches. So, his bid gets this far, he's headed for a decision. The judges Trying to get a breather in this round for one last heroic of cutting off the ring. He really doesn't let you fight that way. It's very rare the kind of willpower you see in Chavez. is fighting valiantly. But at this moment, his corner, and it's over. And Jim, WBC World Super Heavyweight Light. champion of the world. He fights out of Santurce, Puerto Rico. He weighs 126 pounds. He is undefeated in his professional career. Introducing Wilfredo Gómez. Wilfredo Bazooka Gómez era un peleador imparable. Llegó a amasar un récord de 32 knockouts consecutivos. Rival que le pusieran enfrente, rival que se iba al suelo de un golpe. Wilfredo ya había demostrado que era el mejor peso supergallo del mundo, después de haber vencido a leyendas como el campeón de origen mexicano Carlos Zárate, a quien Wilfredo venció por nocaut en tan solo 5 rounds. La pegada del bazooka era simplemente inigualable, no había nadie en el mundo que noqueara tan fácilmente a sus rivales como él. Wilfredo Gómez era tan imponente y se sentía tan invencible que no lo pensó 2 veces antes de decidir subir de división a retar al campeón de peso pluma. Y en ese momento, el campeón de peso pluma era nada más y nada menos que el jovencito mexicano Salvador Sánchez. Salvador Sánchez tan solo tenía 22 años de edad, pero ya era el campeón de la división de peso pluma. Sin embargo, era bastante claro que el récord profesional del puertorriqueño era mucho más llamativo que el de Sánchez, quien apenas hace un año había comenzado a subir al nivel de oposición. Antes de enfrentarse a Sánchez, Wilfredo Gómez ya había vencido a rivales del nivel de Carlos Zárate, mientras que Sánchez todavía estaba en búsqueda de una victoria decisiva que lo diera a conocer con todos los aficionados del boxeo. Además, Gómez tenía un récord de 32 victorias con 32 knockouts, es decir que el bazooka tenía una efectividad de knockout del 100%. Es por todo esto que el mundo entero creía que Gómez sería el claro vencedor del combate. Los críticos, expertos, aficionados y hasta los apostadores en Las Vegas veían al boricua como el claro ganador de la pelea. Cualquier otro resultado no les hacía sentido. Y claro que Wilfredo Gómez estaba de acuerdo con ellos. Gómez solía decir que iba a mandar a Sánchez al suelo en el primer asalto de la pelea y luego noquearlo por completo en el 8º round. Esto era una promesa que el bazooka juraba cumplir, mientras que Sánchez solamente respondía que él iba a dejar que sus puños hablaran el día del combate, que no había necesidad de andar de hablador como Wilfredo. Pero además de prometer no tardar más de 8 rounds en noquearlo, Wilfredo Gómez llamó a Salvador Sánchez un don nadie, y lo llamó el rival más débil que alguna vez se haya podido enfrentar. Existía una rivalidad entre él y yo.
porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. Por fin había llegado el 21 de agosto de 1981, día en que Salvador Sánchez enfrentaría al monstruo noqueador y a un invicto campeón Wilfredo Gómez. Era la hora de la verdad. ¿Acaso el pronóstico de Wilfredo Gómez se tornaría en realidad? ¿Acaso los expertos, periodistas y apostadores estaban en lo correcto? La pelea comenzó, y rápidamente se notó el deseo de Gómez por mostrarle su aterradora pegada a Sánchez. Wilfredo quería lastimar a Sánchez lo antes posible y acabar con la pelea lo antes posible, por lo que en el primer asalto el bazooka comenzó a tirar golpes de poder para llevar al mexicano contra las cuerdas. Pero una vez ahí, el boricua no contaba con un uppercut de contragolpe por parte del mexicano, y de ese único golpe Wilfredo Gómez se fue al suelo. Fue en el octavo asalto donde tanto Wilfredo como Salvador Sánchez decidieron salir con toda la agresión que tenían a probar la pegada y el aguante del otro. Wilfredo conectaba un golpe de poder, pero Sánchez respondía inmediatamente. Wilfredo tiraba 3 ganchos a la cabeza de manera consecutiva y Sánchez le regresó al favor tirando 3 ganchos al hígado. Ese mismo octavo round, el mexicano decidió ahora ser él quien llevase a su rival en contra de las cuerdas. Wilfredo decidió quedarse parado e intercambiar golpes con Salvador a pesar de estar acorralado, con la esperanza de que su famoso poder demoledor lo sacara de aprietos. Wilfredo probablemente pensó que tenía que aprovechar ahora que Sánchez era el claro agresor de la pelea y se iba a quedar parado justo enfrente de él. Probablemente pensó que era el momento indicado para regresarle el favor al mexicano y contragolpearlo con un golpe de poder justo como Sánchez lo hizo en el primer round de la pelea. Sin embargo, Wilfredo Gómez fue quien se llevó la peor parte de ese intercambio de golpes, y después de recibir una ráfaga de golpes demoledora, Wilfredo Gómez cayó noqueado al piso una vez más. Estuvo a punto de caer fuera del ring de lo tan lastimado que estaba. Wilfredo se levantó del suelo, pero con una mirada perdida y piernas tambaleantes, el referí no tuvo otra opción más que parar la pelea. Y de esa manera, Wilfredo Gómez perdió su récord invicto y Salvador Sánchez pasó a la historia del boxeo mundial. Él hace mucho más daño con su mirada que Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea y el referee interviene y lo manda a una esquina neutral y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea. Y ha ganado por nocaut técnico en el octavo fondo el mexicano Salvador Sánchez. Una maravillosa pelea y una brillantísima defensa de su corona mundial de peso pluma. Campeón indiscutido de peso pluma, con un impresionante récord de 36 victorias y 31 knockouts, un actual salón de la fama y un peleador reconocido como uno de los mejores en la historia de Inglaterra, una superestrella, un showman. Reconocido por su gran pegada, su estilo de pelea poco común, su habilidad para llamar la atención y su facilidad de palabra para calentar cualquier pelea. Naseem Hamed, también conocido como el Príncipe Naseem, era un peleador que parecía invencible, y al creerse el mejor del mundo, el príncipe nunca se guardó nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos, burlas hasta provocaciones hacia sus rivales. Naseem Hamed era un hablador, fanfarrón y presumido, y la verdad es que el príncipe siempre se salía con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas, y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. Basically harder and a better puncher and more dangerous than Barrera and Morales, all of them guys, and they never came to the table except Augie. Damn, I'm looking good. All right. Morales and Barrera will come 2001 when they want it. And when they want it, they'll get knocked out because I want it now. You definitely step up taking on Marco Antonio Barrera. At what point did you decide you wanted to get in the ring with the best of the best? It's not me that decided that wanted to get in the ring with the best of the best. That's not happening. It's them that decided with me. I offered to fight Barrera way before he took the fight, and he refused the fight. So you got a little bit, you mixed up a little bit, you're a little bit confused with that. Them guys stepped up to the table after I offered it them, and when I did offer it them the first time, they refused, and now is the time
it's going to happen because he's accepted. I've basically got too much power for that boy, too much speed for that boy, and I'm going to prove it tonight that I am the best featherweight in the whole world. Y después de tantas negociaciones, después de tanto hablar, Marco Antonio Barrera se enfrentó al príncipe Naseem Hamed en Las Vegas, Nevada, en la que fue la primera pelea de pago por evento de Hamed en Estados Unidos. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que decía Hamed era realidad o si por primera vez en su vida se había equivocado. Y rápidamente, desde el primer round se notó claramente que el mexicano había subido al ring con un buen plan de pelea. Con su técnica depurada, con un estilo que variaba entre el estilo agresivo usual y un estilo enfocado al contragolpeo, Marco Antonio Barrera encontró éxito en el primer asalto del combate, logrando inutilizar la mano izquierda peligrosa de Hamed para luego rematarlo con un golpe de derecha. Después de ese primer asalto, Hamed se dio cuenta de que la pelea sería complicada, y poco a poco la pelea se tornaba más sucia, más física. Hamed tomó a Barrera del cuello en una ocasión y lo envió al piso junto con él, cosa que enfureció al mexicano, que no se podía permitir perder la calma en ningún momento. Con el paso de los rounds, ambos fueron encontrando éxito en sus ataques. Barrera contragolpeaba y conectaba golpes poderosos a un príncipe que estaba acostumbrado a no recibir demasiado castigo, y Hamed lograba conectar golpes rectos debido a su gran velocidad de manos. La diferencia a lo largo de la pelea es que Barrera aterrizaba golpes constantemente en cada round, y el éxito de Hamed era mucho más esporádico. Sin embargo, todos sabían que Naseem Hamed tenía dinamita en sus manos, y que de un buen golpe podía noquear a un Barrera que recién había subido de peso. Es por esto que el mexicano no se podía permitir desconcentrarse en ningún momento. Naseem probó todo lo que pudo para ganar terreno en el combate. Intentó ser el agresor, intentó contraatacar, hasta cambió su guardia de zurdo ortodoxo, cosa que sí le brindó algo de éxito. Pero ni eso fue suficiente para detener a Marco Antonio Barrera en la que parecía ser la mejor pelea de su vida. En el último round, Barrera le devolvió el favor a Hamed y lo tomó igual que como Hamed lo había tomado al inicio del combate. Pero en vez de enviarlo al suelo, Barrera lo empujó y lo estrelló en contra de la esquina, por lo que el referí le quitó un punto en las tarjetas de los jueces. Pero aún con esa deducción de puntos, los 3 jueces le otorgaron la victoria al campeón mexicano, y por ende le dieron su primer derrota al príncipe Naseem Hamed. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 92, 2 veces campeón del mundo, campeón unificado de peso ligero, reconocido por haberse enfrentado a la mejor oposición que había, además de su siempre presente fanfarronería. El cubano Joel Casamayor, también conocido por su apodo, El Cepillo, era un peleador que llegó a creerse invencible, y al creerse el mejor del mundo, Casamayor nunca se guardaba nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos y burlas hasta provocaciones físicas hacia sus oponentes. Casamayor hacía de todo para sacar de quicio a sus rivales desde mucho antes de subirse al cuadrilátero. Entonces, con una reciente derrota en la cual hubo un knockdown en su contra, con el riesgo que siempre existe cuando un peleador sube de peso, con el hecho de que Casamayor había aguantado ya la pegada de peleadores más poderosos que Márquez sin nunca haber visitado la lona, y con el hecho de que Casamayor estaba pasando por el mejor momento de su carrera, la verdad es que parecía que Juan Manuel Márquez no lo tendría nada fácil enfrentando al campeón de peso ligero. Y Casamayor sabía todo esto, sabía que estaba pasando por una buena racha y sabía que tenía amplias posibilidades de vencer a Márquez, y el Cepillo no tardó nada en hacernos saber su opinión sobre la pelea y su rival. Joel Casamayor dio su pronóstico para el combate en contra de Márquez diciendo: "Le voy a dar la tunda de su vida y lo voy a noquear, estoy en el mejor momento de su carrera". Pero luego continuó hablando y literalmente dijo lo siguiente: "A los mexicanos no les va a gustar, pero les voy a regresar a Juan Manuel Márquez derrotado y con una golpiza. La verdad, para mí Márquez ni parece mexicano. Creí que era salvadoreño o algo parecido, porque los mexicanos son valientes, pero eso le falta a Márquez". Sin embargo, Casamayor no paró ahí, no paró con las palabras. El Cepillo también comenzó a atacar físicamente a Márquez. En la rueda de prensa y en el pesaje lo insultaba, le gritaba, lo empujaba, le llevó a tirar su sombrero, etcétera, etcétera. Fue en esos momentos donde Joel Casamayor se convirtió en el peleador más hablador al que Márquez alguna vez se había enfrentado. Y por fin, después de tantos insultos y burlas, después de tantos ataques, llegó el día 13 de septiembre del 2008, fecha en la cual tomaría lugar el combate entre el ex campeón y retador mexicano Juan Manuel Márquez y el campeón del mundo de peso ligero Joel Casamayor en Las Vegas, Nevada. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que había dicho Casamayor era realidad o si solo estaba hablando por hablar. Y la verdad es que al inicio del combate sí parecía que Casamayor estaba en camino a lograr lo que había prometido. Los primeros 4 rounds del combate fueron cerrados, pero ligeramente a favor del cubano.
Márquez todavía no se lograba acostumbrar al estilo de Casamayor, ni a la guardia zurda del cubano, ni a la nueva división de peso. El mexicano tardaba en adaptarse a la pelea, y con cada round que pasaba, Casamayor sumaba un round más ganado en las tarjetas de los jueces. Pero esa era la estrategia del mexicano. El entrenador de Márquez, Nacho Beristain, le pidió a su peleador que se tomara los primeros rounds del combate para adaptarse a la pelea. Márquez y su entrenador sabían que estaban regalando los asaltos a su rival, pero aún así siguieron con esta estrategia. Y después de algunos asaltos, Casamayor estaba ganando la pelea claramente. El cubano ganó los primeros 4 rounds mínimo. Pero tampoco es que estuviera dominando ampliamente. Casamayor conectó más golpes que Márquez, pero Márquez conectaba constantemente también. El mexicano hacía ajustes con cada round que pasaba. Y por fin, en el quinto asalto de la pelea, las cosas cambiaron ampliamente. Y a partir de ese quinto round, Juan Manuel Márquez comenzó a dominar la pelea. Márquez conectaba golpes de poder a placer, y Casamayor no podía hacer mucho más que intentar contraatacar, pero siempre terminaba fallando sus golpes. Y en ese mismo quinto asalto, Márquez le conectó un recto de derecha perfecto al rostro de Casamayor, golpe que terminó por abrir una cortada en la ceja del cubano, y a partir de ese momento, Casamayor tendría que pelear con sangre escurriendo hacia su ojo, impidiendo su vista por el resto de la pelea. Casamayor había ganado los primeros 4 rounds del combate, pero Márquez comenzaba a ser cada vez más dominante. El mexicano ganó claramente el quinto, sexto y séptimo asalto, y el dinamita seguía conectando cada vez más y más golpes. Y por fin, en el 11º round de la pelea, Juan Manuel Márquez mandó a Joel Casamayor al suelo. Having a better run for Casamayor. Well, took a good shot right there. A lot of times people see a brawl, they think that's a good fight. And he drops him with a big right hand. Big right. This is the first knockdown. He missed with the left hand. And there's the right hand right on the chin. The way you draw it up in the gym. Casamayor se levantó del suelo para seguir peleando, y con alrededor de 20 segundos restantes en el round, Márquez salió con todo de la esquina para intentar noquearlo en el poco tiempo que restaba. Casamayor trató de abrazar al mexicano para intentar perder tiempo y sobrevivir hasta que sonara la campana, pero Márquez seguía atacando sin parar, y con tan solo 10 segundos restantes, Márquez volvió a enviar al cubano al suelo, y ahí, por primera vez en su vida, Joel Casamayor fue noqueado. Casamayor has never been knocked out. He's down again, and that's it. It's over. Juan Manuel Márquez is the champion. 両チャンピオンの激突です。 국민체육관 소속 48kg 980g WBC 라이트 플라이그 챔피언 최효상. En julio del 2002 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 22 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Jorge Arce, también conocido por su apodo, El Travieso, aceptó enfrentarse al campeón mundial Jo-Sam Choi en territorio enemigo, es decir, en Corea del Sur. Arce contaba con un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas y un empate. Aunque el jovencito mexicano tenía más victorias que el campeón mundial, era el hecho de que aún era joven, más el hecho de que tenía 3 derrotas a su nombre, lo que llenaban tanto a Choi como al público coreano de confianza. El Travieso tenía todo en contra, estaba peleando en el país natal de su rival, y su rival era un campeón mundial que estaba en el apogeo de su carrera. Choi le sacaba 7 años de diferencia al joven Arce. Por todo esto es que el campeón del mundo Jo-Sam Choi era el favorito en las apuestas para ganar el combate. Debido a este nivel de confianza, Choi sintió que podía burlarse de Arce, que al cabo Choi estaba en su país y Arce no le iba a entender nada de lo que dijeran en coreano. El travieso Arce ha contado que en su llegada a Corea del Sur, el campeón mundial coreano le agarraba la cabeza constantemente. No sé qué significa en Corea que te tallen la cabeza, pero todos se reían, dijo Arce. Resulta ser que en Corea del Sur, el que alguien acaricie la cabeza de otra persona, básicamente significa, eres como un niño para mí, eres adorable. El acariciar el rostro de alguien más suele usarse con niños y jóvenes en Corea para comunicarles que los consideran como hermanos menores o adorables. Es decir que Jo-Sam Choi estaba intentando burlarse de Arce, llamándolo niñito para que todos los coreanos presentes pudieran pasarla bien riéndose del travieso. Pero las burlas de Choi hacia Arce no terminaron ahí. Antes del combate, Choi y el promotor del evento le entregaron la cantidad de $800 a Arce. $800 para que con algo de dinero el mexicano consolara su pronosticada derrota. La actitud de rechazar el semejante regalo era considerada una falta de respeto en Corea. Entonces, luego de mandar a decir por medio de su traductor que el promotor se metiera ese dinero por donde más le cupiera, Arce decidió regalarle el efectivo a su hermano, quien lo acompañaba en la esquina.
Y por último, después de que lo llamaran un niñito para que todos se rieran de él, después de que lo insultaran al enviarle dinero para consolarlo después de que perdiera, llegaría la burla final. A la hora de la pelea, el travieso Arce tuvo que esperar media hora parado en el ring a que llegara su rival. Es decir que Arce hizo su entrada al ring como siempre, y que cuando era la hora de que Choi subiese al ring, el coreano decidió tardar más tiempo y hacer que el mexicano esperara en el ring sin nada que hacer. Se rieron de él, le dieron dinero para que no llorara después de que perdiera, y luego lo intentaron dejar en ridículo haciéndolo esperar media hora sobre el ring antes de la pelea. Pero por fin, después de aguantar tantas burlas, Jorge el Travieso Arce estaba sobre el ring y enfrente del campeón mundial Yo Sam Choi. Y con el sonar de la campana era hora de comprobar si Choi era capaz de respaldar todas sus burlas hacia el mexicano o si Choi acabaría solo como un hablador más. Y en el primer round, después de tan solo un minuto de pelea, en un estadio lleno de miles de coreanos con tan solo 8 mexicanos presentes, el travieso Arce conectó un recto de derecha que terminó por enviar a Yo Sam Choi directo al suelo. 今回が4度目の防衛戦になりますチェ・ヨサム。前回3度目の防衛戦というのが2002年2月です。東京ベイ NK ホールで山口慎吾選手に10ラウンド TKO 勝ちを収めました。そして3度目の防衛に成功しましたチェ・ヨサム。そこから4ヶ月半ほど間が空いています。第1ラウンド1分が経過しています。自分のクリーンで、おーっと右を攻めた。ダウンです。チャンピオン割り切りで押し込みましたね今のは。はい、チャンピオンがその前にパンチを当てていたんですが、左ジャブは当たったんですけどね。Yo Sam Choi logró incorporarse para continuar la pelea, pero su rival ya había crecido mucho, y durante 6 rounds, Arce castigó sin piedad a un Yo Sam Choi que no hacía más que recibir golpes. まだ50秒近くあります。インサイドからミドルストレート、左に返しました。これはヒットします。立っています。チェ・ヨサム、右はこれで下がるとガーッと来られるんじゃないかというところもあるんですね。まあ普通通り今やってるわけですけど、僕のボクシング事情というのは先ほどからお伝えしている通り、若干というかかなり下火なんですけれども、やっぱり興行形態がね、いつも言ってるように日本とは違うんですよね。大きなスポンサーがその興行自体を買い取るという感じなんですか。そうなんですね。奪ってるんですがいいんでしょうけども、どのように映りますか、アルセの方は。1ラウンドからですね、よくその力みなく手出してますよね。1ラウンド目っていうのは大事なんですよ。やっぱり敵地で戦う時にですね、硬くなってですね手が出ないとですね、やはりそのリズムには乗れない、相手の方が調子乗ってくる。アルセの10対9ですね。チェ・ヨサムもいいパンチ入れてですね、ロープに詰めていい攻撃したんですけどね、これ攻めるっていうことは自分自身も無防備になるところがあるわけですよ。だから攻めながら避けないといけない。攻め終わったら頭の位置を変えたりですね、右打った時の左のグローブの位置、時は左打った時の右のグローブの位置、それをしないとですね、顔面開いてるんですから。Y por fin, en el sexto round, finalmente la esquina del campeón mundial tiró la toalla, y de esta manera, en territorio enemigo, después de haber sido humillado por todo un país, Jorge el Travieso Arce destruyó a un campeón mundial en frente de su gente y se quedó con el cinturón. アルセも疲れてるんですけど、取りましたね。試合終了です。最後ホレア・アルセ疲れてはいますが、疲れてはいるけど前に出れば勝つのは目に見えてる。それで、チェの方は守るので精一杯の状態がありましたね。相手の国に乗り込んでタイトルを統一していますホルヘ・アルセ。これで韓国は世界チャンピオンがこの時点でいなくなりました。트로피 올려주세요. 트로피. メキシコの暫定チャンピオンが韓国に乗り込みましてチェ・ヨサムを下しています。 WBC 世界ライトフライ級のチャンピオンがホルヘ・アルセとなっています。コーナーに押し込んで